Al inicio para este sábado 28 de junio, el último sábado del mes de junio. Vamos a empezar con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenas tardes. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Bienvenido, Sergio. Dios me lo bendiga. Aquí le mandamos saludos de parte de todos. ¿Qué página se quedan? No, terminamos un tema. Un tema. Sí, ahí puedes escoger ahí cualquier otro. ¿Sabes quién quería estar también virtual? ¿Sí? Guillermo, pero dijo que te le agregar. Bien. El joven de la zona 18. Venus. Y él vino el... González. Él vino la semana pasada, ¿no? No, pero la última vez que vino. Que le agregáramos. Ajá. Perfecto. Vamos a ver. Y... ¿Ves lo que te llama la atención al azar? buena idea. Ahí está. Y estamos en Julia. Capítulo 25, página 121. Allá en la librera está el libro. En el primer. Ok. Dice capítulo 25, el título Julia. Hace algunos días que hicimos un pequeño viaje y durante nuestra breve ausencia vino a vernos un antiguo amigo, dejando muy recomendado que fuéramos a verle, pues le interesaba muchísimo hacernos un encargo. Como el amigo de que tratamos es un señor octogenario, cuando supimos su empeño en vernos, nos decidimos a complacerle lo más pronto posible, temiendo que dejara la tierra sin haberle visto. Pues nosotros ordinariamente hacemos pocas visitas y estas de muy de tarde en tarde. Con una actividad que nos sorprendió, fuimos a casa de nuestro anciano amigo, al que no veíamos hacía al menos 3 años. Nos recibió con el mayor cariño y después de hablar con su esposa y sus hijos, nos dijo Álvaro alegremente: ahora pasaremos a mi despacho, que tengo que confesarme con usted. Voy a cumplir 80 inviernos y no quiero irme al otro mundo con cargos de conciencia. La familia celebró las bromas del anciano y entramos en su gabinete. Cuando estuvimos solos, el rostro de nuestro amigo cambió de expresión. A su alegría sucedió la tristeza, a su expansión el recogimiento. Se sentó a nuestro lado en un ancho sofá, nos miró fijamente, guardó silencio algunos momentos como si coordinara sus recuerdos y dio comienzo a su relato en voz apenas perceptible, la que fue acentuando hasta llegar a hablar con el arrebato de la pasión. Qué cierto es que solo el cuerpo envejece, el espíritu siempre es joven. Para él no transcurre el tiempo, las ilusiones le sonríen, ama y espera. Mucho más si conoce a fondo el espiritismo. Álvaro es espiritista, así que no es extraño que confíe en la vida del infinito. Por eso, sonriendo melancólicamente, nos dijo lo siguiente: amiga mía, hace mucho tiempo que deseaba verla por razón natural. Yo dejaré muy pronto la tierra y tengo una verdadera necesidad de saber en qué estado se encuentra un ángel que antes la abandonó. Déjeme usted
retroceder algunos años. ¿Qué digo algunos? Muchos. Contemplamos el periodo de mi adolescencia. Yo estaba en un colegio y pasaba las vacaciones en el castillo de mis mayores, allá en la tierra de los antiguos galos. Mi casa señorial estaba rodeada de altas montañas y a sus plantas se extendían fecundos valles cruzados por limpios arroyuelos. Una prima mía de mi misma edad, casta como la pudorosa sensitiva, buena como la virtud y amorosa como la caridad, pasaba las vacaciones en mi compañía, que ella también estaba de pensionista en un convento. El tiempo que pasábamos juntos nos parecía tan rápido que para nosotros los días eran más breves que un segundo. Salíamos los dos solos por la mañana muy temprano y yo llevaba las provisiones necesarias para comer en el bosque o en el fondo del valle, junto a un fresco manantial o en lo alto de un monte, donde el cansancio nos rendía y el apetito nos avisaba de las horas habían transcurrido. Qué dichosos éramos entonces. Os amaríais, indudablemente. Ya lo creo que nos amábamos. Pero nuestro amor no era de la tierra, nuestro amor era del cielo, pues aunque Julia era hermosísima y yo estaba apasionadísimo, jamás mis labios, al besar su frente, lo hicieron en el fuego de la pasión. Yo la miraba como a una santa, la veneraba como a la Virgen que tenía mi madre en el altar de su oratorio, y ella, tranquila y sonriente, colocaba muchas veces mi cabeza sobre sus rodillas, diciéndome con maternal ternura: reposa un momento, Álvaro, el sudor baña tu frente, si tu madre te ve así, nos va a reñir. Descansa tranquilo, duerme si quieres, nos hemos levantado tan temprano. Y dándome ella el ejemplo, dejaba caer la cabeza sobre un ribazo y se quedaba dormida apoyando su diestra sobre mi frente. Otras veces, cuando la luna se reflejaba en los arroyos, los dos sentados en el margen de un riachuelo, mirábamos al cielo y yo decía verdaderamente inspirado: Julia, Julia mía, qué bien estaremos cuando en vez de habitar en la tierra, donde el frío entumece nuestros miembros y el calor enerva nuestras fuerzas, vivamos allá en aquella estrella tan brillante. Seguro que la humanidad de ese mundo será más buena que la de aquí. Allí todos serán tan buenos como tú, mi amada Julia. No digas disparates, decía ella sonriendo. Cuando hablas de otros mundos y de otras vidas, no sé, mira de un modo más extraño, que hasta das miedo. Si te oyera el capellán de mi convento, le diría lo mismo que te digo a ti, replicaba yo con exaltación. Esas estrellas son mundos habitados como la tierra. ¿Qué digo como la tierra? Mucho más perfectos. Hay regiones donde es eterna la primavera, donde sus habitantes todos tienen tu espléndida hermosura, porque eres muy hermosa, Julia mía. Hablemos de otra cosa, Álvaro, decía ella con cierto temor. Deja las estrellas en su lugar, deja que ahuyenten las tinieblas, que para eso Dios las esparció en el cielo. Y hablemos de nuestros estudios y de nuestros distintos destinos. Tú vas a curar muchos cuerpos porque serás un gran médico, y yo salvaré muchas almas. Tú vivirás en medio de los hombres, yo en la soledad de mi convento. Allí rogaré por ti, allí pediré a Dios constantemente que te libre de abrigar un mal pensamiento. Yo quiero que seas muy bueno, porque solo los justos entran en el reino de los cielos. ¡Qué diálogos tan dulces, amiga mía! ¡Qué adolescencia tan dichosa! Cuando nos separábamos en el otoño, nos repetíamos 100 y 100 veces hasta el año que viene. Pero el último año que estuvimos juntos, al despedirnos, me dijo Julia con acento solemne: hasta la eternidad. Tú vas a curar los cuerpos, yo voy a salvar las almas. ¿Y no lo volvió usted a ver? ¿Y no la volvió usted a ver? No, señora. Ella profesó en el convento donde se había educado y yo me entregué de lleno a mis estudios. Dicen que ella fue una santa. Murió en la edad madura. Yo casi tengo la certidumbre de que su espíritu no me abandona. Pero quisiera tener la completa certeza, y como yo no soy medium, he pensado en usted. A ver si le era posible evocar al espíritu de Julia, porque al irme de la tierra quisiera estar más orientado de lo que estoy.
Quisiera saber si encontraré su angélica sonrisa al penetrar en el mundo de los espíritus. Esta idea me persigue tenazmente, turba mi sueño e inquieta mis vigilias. En usted confío, amiga mía. Con usted se comunican muchos espíritus. Yo le ruego que evoque a Julia. Era una santa, era un ser impecable, era una aparición celestial y estoy plenamente convencido de que no desatenderá ni vuestra evocación ni mis fervientes ruegos. Por mi parte, podéis estar seguro que haré cuanto pueda por complaceros y creed que soy opuestísima a evocar espíritus determinados, porque evito cuanto me es posible desde las ocasiones de ser mistificada. Y como la identidad de los espíritus hoy por hoy es casi imposible obtenerla y pueden engañarnos los seres de ultratumba muy fácilmente. Tengo la buena costumbre de no llamar ni a este ni a aquel. Pido inspiración y venga el que venga, y si el hombre que me dan es muy célebre, no lo pongo porque siempre temo que la comunicación que yo obtenga sea inferior a la sabiduría del espíritu que ha afirmado. Huyo del ridículo cuanto me es posible, porque estoy convencidísima de que aún no conocemos del espiritismo ni el ABC, pero hablaré con el espíritu que me guía en mis trabajos y veré todo lo que puedo conseguir para complaceros. Nos despedimos de Álvaro y fuimos a ver a una amiga nuestra que es médium escribiente. Durante el camino pensamos de continuo en el relato del anciano y nos explicamos entonces nuestra insistencia y decisión en visitar al sucesor de Galeno. Comprendimos que influencias de la ultratumba nos habían dominado y cuando llegamos a casa de nuestra amiga, pedimos a nuestros amigos invisibles que nos explicaran algo de lo ocurrido y si era Julia la que efectivamente murmuraba en nuestro oído palabras que se relacionaban con la narración de Álvaro. Nuestra buena amiga obtuvo la siguiente comunicación. Buena y querida hermana, yo soy la misma que te inspiró la idea y el deseo que sientes de obtener una comunicación sobre mi triste y solitaria vida del convento, y mucha será mi complacencia cuando te encuentres dispuesta para recibirla. Preguntamos al espíritu si ella y Álvaro se habían amado y nos contestó así: Santa no lo soy, ni lo he sido nunca, hermana mía. Sobre ese amigo del que me hablas, sé que efectivamente nos amábamos, pero lo que no se ha de cumplir encuentra siempre dificultades que impiden en su ejecución. Ay, hermana mía, cuán felices son las que no han conocido las punzantes heridas que causa el amor en el corazón leal e inocente de una pobre y desgraciada joven, y más aún si se ve luego encerrada en esa cárcel titulada convento. Hermana mía, ya tendré tiempo de darte mis recuerdos por medio de la inspiración. Adiós. Esta comunicación no nos dejó completamente satisfechos. Encontrábamos demasiada facilidad, así que al día siguiente hablamos por conducto de un medium parlante con el guía de nuestros trabajos y le pedimos francas explicaciones sobre todo lo ocurrido, y entonces nos dijo así: te impulsaron para que visitaras a ese anciano, seres invisibles, y ayer contestó a tu pregunta no la misma Julia, pero sí un espíritu que te transmitía fielmente su pensamiento, y de la misma manera recibirás la comunicación que deseas. Julia es un espíritu bastante elevado. Su adelanto la separa de nosotros. Tiene sin embargo en la tierra un ser por quien velar, mas no siéndole conveniente en manera alguna ponerse en relación directa con su protegido, le envía sus destellos luminosos pero a gran distancia, porque en medio de su elevación, Julia es un espíritu tan excesivamente sensible que no puede sentir muy de cerca las miserias terrenales. Se abatiría extraordinariamente viendo que su inmenso amor no había conseguido extraerle del fondo del abismo al que había caído, utilizando su libre albedrío, negándose en el fango de la tierra. Entre Julia y Álvaro hay muchísima distancia. Ella es luz, él sombra. Mas por su comunicación comprenderás que es cierto lo que te digo. Evócala cuando puedas consagrarle tu atención, que ella, aunque a gran distancia y por transmisión de otro espíritu, te dirá algo de su última existencia. Nos quedamos más tranquilos con esta explicación porque somos muy recelosos y tememos muchísimo ser mistificados.
Deseando complacer a nuestro amigo, evocamos a Julia y su intérprete nos dice así: en las ondas sonoras de las brisas terrenales llegaron hasta mí dulces murmullos que me recordaron mi última encarnación en un planeta donde la turbación es permanente, donde la religión no se conoce, donde el egoísmo impera, siendo sus víctimas los oprimidos y los opresores. Qué mal se vive en la tierra. Yo fui a ese globo porque un desgraciado, porque un espíritu muy enfermo reclamaba mis caricias y mis cuidados. Fui solo por él. Mas la educación que recibí fue muy perjudicial para los dos, porque en la clausura de mi convento, que era verdaderamente una casa de oración, donde unas cuantas mujeres dulces y sencillas que creían que con sus plegarias salvaban a la humanidad, inculcaron en mi mente las erróneas ideas que ellas abrigaban, y no pasaba noche que yo no permaneciese 2 horas postrada en tierra, rogando por el ser que aún me recuerda. Educada con tan exagerado misticismo, las temporadas que pasaba a su lado, todo me escandalizaba, todo me parecía gravísimo pecado, en todo veía faltas imperdonables, pero reservada por naturaleza, temerosa por costumbre, nunca me atreví a decirle que consideraba en él a un pecador impenitente. Me contentaba con rezar en nombre suyo, y aunque me encontraba muy bien a su lado, como al volver a mi convento, decía a mi confesor y a las buenas madres todo cuanto habíamos hablado, sin olvidar el detalle más insignificante. Él y ellas me decían que el alma de mi vida era un hereje, que su condenación era segura si yo no me ofrecía como víctima expiatoria de su herejía. La idea de salvarle de la condenación eterna fue tan grata a mi mente que me pareció la mejor prueba de amor que yo podía darle, inmolando mi juventud y mi hermosura en la soledad de un claustro, atormentando mi cuerpo con aquellos cilicios, debilitando mi organismo con repetidos ayunos, robando horas al descanso para pasarlas con los brazos en cruz, rogando por el pecador a quien yo tenía la debilidad de amar, y llegué a realizar mis sacrificios sin decirle al amado de mi alma que solo por él me sacrificaba. Mi familia me llamaba la santa, y no lo era. No tenía más santidad que amar místicamente. Fanatizada por completo, di al objeto de mi amor el culto de mis errores, le dejé solo en el mundo, pensando que mis ruegos serían suficientes para salvarle de todos los peligros. Y cuando yo le decía, tú vas a curar los cuerpos, yo voy a salvar las almas, entonces mentía. Yo no pensaba en salvar más que un alma, la suya. Para mí no había en la tierra más que un pecador que me interesara. Él, aquel joven tan hermoso para mis ojos. Oh, sí, qué hermosísimo me parecía a su lado. Encontraba más encantos en la naturaleza, en las flores más perfumadas, en los astros más destellos luminosos, en los bosques más follaje. Todo lo embellecía él. ¿Cuántas veces al retirarme a mi aposento me decía a mí misma, Julia, ahora vives, ahora sientes correr por tus venas el agua roja de la vida? Vivir siempre así sería estar en el paraíso. Pero Dios mío, si Él es un hereje, si Él dice que hay otras vidas, que hay otros seres allá lejos, muy lejos, viviendo con Él, nuestra condenación sería inevitable. Y si yo me sacrifico en aras de mi amor, al penetrar en el paraíso podré pedir clemencia para Él y los dos nos salvaremos. Oh sí, huyamos del abismo que la celeste Sión nos aguarda por una eternidad. Y dominada por mi ciego fanatismo, di un adiós a la felicidad y me encerré en vida, creyendo que así salvaba a los dos. Cuando llegó el estío con sus días de fuego y sus noches templadas y no pude correr al encuentro de mi amado, experimenté una turbación horrible. Me abrazaba al crucifijo que tenía en mi celda y decía, Dios mío, qué sensaciones desconocidas agitan todo mi ser. ¿Por qué contemplo siempre ante mis ojos aquellas praderas que recorría con él, aquellos bosques donde dormíamos la siesta, aquellas montañas en cuyas cumbres rezábamos la oración de la tarde? ¿Por qué mi pensamiento vuela allá y no se detiene aquí? ¿Por qué no puedo rezar? Dios mío, ¿estaré condenada? Y le doblaba mis silicios y aumentaba mis ayunos, pero todo era en vano, todo. Él vivía en mi mente y Él era el dueño de mi vida.
Por primera vez oculté a mi confesor lo que sentía, pero llegué a tener miedo, mucho miedo, y al fin le conté a él y a toda la comunidad mis horribles pecados. Afortunadamente estaba rodeada de espíritus sencillos y buenos, y no me atormentaron. Se hicieron rogativas generales para obtener de la gracia del Altísimo que apartara de mi espíritu la tentación maléfica, pero todo fue inútil. La calentura me fue consumiendo lentamente, mis ojos perdieron brillo, mi talle se doblegó de tal modo que a los 30 años parecía que tenía 80. El remordimiento me devoraba, porque siempre la sombra de un hombre se interponía entre las sagradas imágenes y yo. Llegué a convencerme de mi imperfección y nada más triste que el íntimo convencimiento de nuestra propia flaqueza. Pedí a la superiora que me dejase hacer los trabajos más pesados y me convertí en enfermera. Así es, que como la comunidad era muy numerosa, siempre tenía alguna enferma a mi cuidado. Había 3 religiosas con úlceras en diversas partes de su cuerpo, y diariamente yo las curaba y lavaba todos sus vendajes. Mientras más penosa y repugnante era mi ocupación, más contenta estaba de hacerla. Y tanto llegué a humillarme que se acostumbraron mis compañeras a mirarme con desprecio y hasta me reconvenían agriamente si alguna vez el cansancio me rendía, diciéndome que demasiadas consideraciones me guardaban cuando debían haberme denunciado como a una endemoniada contumaz. Aquí podemos hacer la primera pausa. Y estamos en el capítulo 25 de la página 121, querida Eréndide, querida Magda. Estamos en la pausa, en la página 126. ¿Alguien que desea hacer un comentario? Sergio, ¿quiere hacer algún comentario para escucharle? Fíjese que creo que tiene su Micrófono. Sí, tiene razón. De momento no voy a dar gracias. ¿Cómo no? Está bien. ¿Alguien acá en los presentes quisiera hacer comentario? Pues sí, o sea, la verdad es que está súper interesante la lectura, porque a pesar de, digamos, de la creencia, digamos, porque, o sea, de la forma en la que ella lo pinta, ¿va? De que ella pensaba que él era todo un hereje, porque como se fue a un convento, y que la única forma de demostrarle su amor era sacrificarse, pero yo creo que ella era de la religión que se golpean a sí mismos por los cilicios, que son como cadenas que se amarran aquí en la pierna. Entonces, algo así me da a entender a mí que esa era como su forma de redimirse, o sea, de reencontrar el camino, porque aparte del ayuno, y que decía que aumentaban los cilicios, que se quedaba colgada en la cruz solo para sentir, va. Eso de hecho es una como parte de una religión, no me acuerdo cómo se llama, que tratan de sentir el mismo dolor que sintió Jesús para sentir que están perfeccionándose. Entonces, pues es como una especie de masoquismo, porque, o sea, se golpean, se torturan físicamente y también emocionalmente. Entonces me quedé como, a la madre, ella pensaba que solo esa era el camino, ay, qué fuerte. Sí. Pero a pesar de eso, también que era un espíritu así como que súper elevado y que solo por él estaba en la tierra, yo dije como, wow. Muchas gracias, André. ¿Coca, algún comentario? Sí, gracias. Vamos a... Buenas tardes a todos. ¿Está bien? Buenas tardes. Lo que estaba analizando también a través de la lectura es cómo muchas veces tomamos decisiones equivocadas en la vida. Porque a veces creemos que nosotros no somos para tener pareja cuando estamos aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a estar casados, en el caso de algunas damas, ¿verdad? Consideran que van a estar casadas con Jesús y entonces se meten a los conventos sin conocer, como bien nos narra aquí esta hermana, que es como una cárcel, ¿verdad? Porque es antinatural. Eso es antinatural porque estamos, como dice la doctrina espírita, en una ley de sociedad, en una ley, necesitamos que cumplir una ley de amor,
muchas veces también una ley de reproducción y de procreación también, ¿verdad? A no ser por algunas circunstancias que se dan, como en el caso, por ejemplo, de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que él no tenía que formar un hogar, precisamente porque por la misma misión que él traía, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de nuestra hermana, nos han comentado también en la doctrina espírita que muchas hermanas que están en los conventos se palidecen en su vida, ¿verdad? Como una cárcel, como ella bien nos dice, ¿verdad? Porque si bien es cierto, están ahí bajo algunas paredes, y en esa época me imagino que no podían salir, ¿verdad? O si salían era muy poco. El hecho de permanecer así, pues como bien decía ella, no era ninguna santa, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ello, era un espíritu superior que tenía la misión, como ella misma lo dice, de venir acá a este plano y muy probablemente haber tenido una familia con este ser querido, y entonces traer a algunos hijos y de esa manera también hacerlos evolucionar, ¿verdad? Tanto entre ellos, ¿verdad? Como ese sentimiento que tenía y que lo sentía muy profundamente él, ¿verdad? Por lo menos él se lo exteriorizaba, aunque ella no entendía su forma de pensar, porque él era espírita, ¿no? Entonces entendía ese sentimiento que lo estaba avasallando, y se sentía tan bien en el regazo de ella, en los ríos, en la naturaleza, se sentía de una manera, se sentía extasiado y se sentía muy contento, muy feliz. Pero cuando se separó de ella, muy probablemente, como es muy materialista, ¿verdad? Por lo que nos dice la historia, que vive en las sombras, ¿verdad? Muy probablemente se volvió médico, y en lugar de tener una vocación en la cual poder ayudar a los demás, ya buscó más el dinero, ¿verdad? Probablemente. Y pues yo digo que no se puede hacer, claro, pero pesó, me imagino yo, mucho más el dinero que la misma vocación de servir, ¿cómo se llama?, al prójimo, como ella misma lo decía en la historia. Eso es el egoísmo. Sí, el egoísmo, ¿ah? Exacto, gracias Lucho. Entonces vemos ahí que lamentablemente pudo haber habido una muy bonita familia ahí entre ellos, haber hecho una muy bonita familia entre ellos dos, ¿verdad? Pero al haber tomado una decisión equivocada, prácticamente él ya no pudo ser feliz, porque iba a ser feliz con ella, ¿verdad? Porque iba a ser el amor de su vida, ¿verdad? Pero como ella dijo, no, eso no es para mí, tú tienes ideas extrañas, yo me voy a casar con Jesús, ¿verdad? Entonces voy a ser monja. Entonces se estuvo viviendo una vida horrible, porque según decía la lectura, a los 30 años parecía de 80, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el trato que están ahí, según me recuerdo yo, que también estuve viendo ahí en las famosas redes sociales, de una persona que también estuvo como postulante ahí para ingresar al convento, y dice que estuvo 2 años, pero ella no se llevaba bien ni con la madre superiora ni con las demás que estaban ahí, y decía que se sentía esa repulsión entre ellas mismas, ¿verdad? Y supuestamente ellas estaban ahí para ser las novias de Jesús o esposas de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, lejos estaban ellas también de poseer esa nobleza por parte de ellas para mantenerse ahí. Entonces se sentía un ambiente pesado, según comentaba ella misma, ¿verdad? Que al grado que cuando cumplió 2 años de estar ahí, ella pensó que le iban a mandar a un retiro como para reflexionar por lo mal que se sentía con las demás que estaban ahí. Que si ella había hecho una petición a Jesús, y le dijo, Jesús, yo te amo, le dijo, si este es mi camino para amarte, déjame estar aquí en este camino, pero si no lo es, sácame tú de alguna manera, porque yo no voy a tomar esa decisión, porque puede ser que yo tenga que estar aquí, pero tomo una decisión equivocada, y entonces me voy a salir, me voy a arrepentir el resto de mi vida, porque no he vivido un amor verdadero.
a lo largo de mi vida, ¿verdad? Una patoja de casi 25 años, ¿verdad? Que había experimentado amor, o sea, con varios patojos, ¿verdad? Pero ninguno le había llenado, ¿verdad? Y se sentía mal y solamente sintiendo el amor de Jesús, ella se sentía bien. Cuando le da la noticia a la Madre Superiora que no iba a ir a ningún retiro, sino que tenía que salir de ahí e irse para su casa, ¿verdad? Y ella se sentía terrible porque ella estaba estudiando Derecho, iba a ser abogada, tenía la mejor nota de la universidad, una universidad cara en el país donde vive, ¿verdad? Que sus papás estaban haciendo el esfuerzo para poder pagarla. Y solamente dijo, no, tan linda va, ya no quiero seguir estudiando Derecho, ahora mi vida va, quiero meterme al convento porque ya sentía el llamado de Jesús. ¿Y qué? Si le dicen, lo siento, pero te regresas. Entonces, ya dejó, precisamente hablando del convento, dejó el convento y ahora parece que paralelamente está estudiando teología, está sacando la licenciatura en teología, ¿verdad? Lo que ella misma dice que comparado con sus compañeras y compañeros que ya se graduaron y están sacando su especialización, ¿verdad? Entonces, pues, es casi nada lo que pagan comparado con los abogados, pero que ella siente ese llamado para ello, ¿verdad? Pero vamos al llamado que estaba comentando nuestra hermana, que está confirmando lo que nos dice la doctrina espírita en cuanto a esos lugares donde hay encierros, ¿verdad? Como es el caso de los conventos, cuando no hay una vocación determinada de esa manera, ¿verdad? Porque es antinatural, como les comentaba, salvo algunos casos especiales, ¿verdad? Pero no todos estamos a una altura de una Clara de Asís o un Francisco de Asís como para poder sentirnos servidores de esa manera, ¿verdad? Claro, con una buena cantidad de excepciones, pero hay otra buena cantidad de hermanos y hermanas que están viviendo pesadillas en esos lugares, ¿verdad? Como en el caso que nos estaba contando, ¿verdad? Es nuestra hermana, ¿verdad? Que se dio cuenta que siendo un espíritu evolucionado que había cometido un gran error y su mismo espíritu la llamaba, no, y estaba en su mente siempre él, ¿verdad? Pero ya no podía porque había hecho votos de continuar, ¿verdad? Y estamos hablando, me imagino que ahí hace más de 100 años, ¿verdad? Donde era mucho más estricto la estancia en los conventos, ¿verdad? No cualquiera podía salir de ahí. Entonces, vemos que hay que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé el discernimiento para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en un momento determinado si la pareja, por ejemplo, en el caso de los cuando uno es joven, ¿verdad? Si esa pareja con la cual nos encontramos es nuestra media naranja, ¿verdad? O va a ser nuestro medio limón, ¿verdad? No sabemos. Realmente no lo sabemos, ¿verdad? Si está programado que va a ser nuestra pareja, ¿verdad? O si por precipitarnos nosotros decimos, no, aquí debe ser, ¿verdad? No, es que yo quiero, es que estoy solo y estoy sola y entonces quiero estar aquí con ellos y aquí me quedo. Y de repente más adelante era que venía la verdadera pareja, ¿va? O como en el caso que estamos viendo nosotros, aquí va, que efectivamente la programación se dio, se encontraron, sintieron ese llamado, lo sintieron llamado en el corazón, pero dijeron simplemente no. Y creo que Lucy quiere. Gracias. Gracias, Lucy. Bienvenida, Lucy. Gracias a todos. Sí, gracias, Lucy. Pero simplemente dijo ya no, ¿verdad? Y entonces cometieron un gran error en la programación de sus vidas. Pero, como yo les he comentado en otras oportunidades, ¿cómo saber uno que uno está cometiendo un error? ¿Y cómo saber uno que está tomando la decisión apropiada y correcta? Es bien difícil. Y eso me recuerdo yo que le hice esa pregunta, pero no fue con mala fe, de veras, no fue con mala fe, sino fue con buena intención. ¿Se recuerda cuando vieron aquí las charlas de los colombianos? ¿Verdad? Entonces yo porque quería saber si
si en la experiencia de ellos también había algún modo de poder entenderlo, especialmente para los patojos y patojas, ¿verdad? Y me lo tomaron como que si era una pregunta de mala fe, cuando realmente no lo era. De todos modos te respondieron con mucha sabiduría. Te explicaron, bueno, no se explicaron. ¿Te acordás la respuesta? No se explicaron que según el nivel espiritual y evolutivo, también así va a ser la pareja, que no necesariamente tiene que ser una, digamos, que esté predestinada, sino que puede ser una familia que tenga cierto nivel espiritual donde hayan diversas posibilidades. Eso nos lo explicaron bastante. Estuvo bueno que ya se... Pero eso no le va a gustar a los espíritus femeninos o masculinos que sean posesivos o sean egoístas. Sí. La cuestión es que si uno es egoísta también, ¿verdad? Es ahí como... Esa es la cuestión, porque como ahorita por el nivel que nos encontramos, somos egoístas, ¿verdad? O sea, generalmente estamos hablando de la humanidad, ¿verdad? Digamos, en el sentido de lo posesivo que se puede ser a veces en la pareja. A veces el hombre es posesivo, otras veces la mujer, y otras veces los dos son posesivos que quieren incluso alejarlo o alejarla de la propia familia. Cuando son amores diferentes. Dicen, no, es que no quiero que quiera a sus hermanos, no quiero que quiera a sus papás, no quiero que quiera a sus hijos. Es una situación enfermiza, pero lamentablemente está muy extendida. Sí, sí, cabal, y no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, y realmente no sabemos qué decisión vamos a tomar hasta cuando hayamos pasado al plano espiritual, ¿verdad? Cuando veamos ahí y rendamos cuenta ante Dios y digamos y nos digan, no, mira, te equivocaste, ¿verdad? No era ella, no era él. O mira, te felicito, efectivamente la programación era él, era ella, ¿verdad? O mira, tenías razón, no tenías por qué casarte, ¿verdad? No tenías por qué tener hijos, tenés razón. O aquí te están esperando 3 hijos, mira qué pasó con los que iban a venir acá, ¿verdad? Solo vino 1, solo vino 2, y los demás, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó con los demás aquí? Yo estaba esperando mi turno, nos van a reclamar, ¿verdad? Pero como no nos acordamos, porque imaginemos si todos íbamos a tener 5 hijos, ¿verdad? A mí me van a reclamar 3. A nosotros ¿A 5. vos? 4. Ajá. A mí 0. 5. ¿Verdad? O sea, esa es la cuestión, porque como no nos recordamos de la programación, entonces, pero, no, ustedes querían tener una mejor vida, querían estar con tal nivel, no querían pasar tal y tal tribulación económica, por ejemplo, ¿va? Pero ¿qué nos dice la doctrina espírita? No, yendo, ¿cómo se llama? Hasta cuestiones así que sabemos cuestiones de energía y no, pero miren, dicen, llega la ayuda, llega, como platicábamos de las redes, ¿va? No tienen zapatos, alguien les va a dar zapatos. No tienen playera, alguien les va a dar playera. No tienen estudio, pues ahí están las escuelas públicas, ¿no? Entonces les van a poder tener una educación, ¿no? Pero si nos equivocamos nosotros de número de hijos, por ejemplo, ¿va? Que no nos acordamos de esa programación, vamos a llevar desde aquí ya otra deuda más que vamos a decir, mira, y entonces que tú me lo prometiste y me lo juraste y me dice tu palabra de hombre o tu palabra de mujer, y que esa vida no pasaba, que habían pasado varias vidas y no había sido así de esa manera, ¿verdad? Pero ¿cómo saber uno eso, verdad? Porque eso es de las preguntas del millón, ¿verdad? Como casualmente viene el caso de Julia y Alonso, porque nosotros no sabemos efectivamente qué pasó, ¿verdad? O si de repente éramos adolescentes, ¿verdad? O niños, ¿verdad? Y ahí estaba nuestra media naranja y nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? O tal vez en la época tardía, ¿verdad? A los 40, 50 iba a venir, ¿cómo se llama? La media naranja, ¿verdad? O 60, qué sé yo, ¿verdad? O sea, es difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿cómo se llama? Poder, y por eso creo que hay que pedirle a nuestro Padre Celestial esa sabiduría, ese discernimiento de poder nosotros comprender, entender y servir también a los semejantes, ¿va? En el servicio, porque
Porque si no servimos, de igual manera, ¿va? Si no hay servicio, nos lleva al río. Nos lleva al río. Entonces, mientras estamos discerniendo nosotros en ese servicio, ¿quién quita si en ese servicio que se está haciendo en la comunidad, ¿verdad? Ahí está la pareja que había sido programada, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Que también tienen los mismos sentidos, tienen los mismos gustos, ¿verdad? O puede ser que no, como decía Pepucho, ¿verdad? Como el agua y el aceite, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Uno es Gastón, ¿verdad? Y el otro es... Ajá. Nada que ver, ¿verdad? Pero esa era la pareja que te estaba destinada a hacer. Entonces, ¿y cómo se llama? Poder comprender y entender y llevar ese barco, ¿cómo se llama? A flote es difícil, salvo, como le decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que él ya sabía la misión que tenía que traer y lo que iba a sufrir. Entonces, veamos que el caso, por ejemplo, el caso que les estaba comentando en las redes sociales de esta patoja, casi abogada, ¿verdad? Que dejó todo por el llamado, también fue, ¿cómo se llama? También otra decisión que habría que sopesarlo también, ¿verdad? Si fue una buena decisión o no fue una buena decisión la que tomó. Yo creo que solo ella y en su momento determinado, cuando desencarne y al rendir cuentas, sabrá si fue la mejor decisión que tomó en su vida, ¿verdad? Entonces, creo que también nosotros también tenemos que tomar esas oportunidades que nos da la vida, siento yo, porque no siempre van a estar ahí esas oportunidades, ¿verdad? En un momento determinado puede ser que se pueda, en otro momento determinado puede ser que ya no, ¿verdad? Como en el caso que yo les contaba a algunas personas en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando falleció mi papá, ¿verdad? Cambió también, ¿verdad? Cambió nuestro nivel, pero no es algo que ya estaba en su programación que se iba a dar, ¿verdad? Y él nos estaba preparando también en su momento, ¿verdad? Y lo que ¿cómo se llama? También surgido de eso es el amor, ¿verdad? Es amor. Porque si hubiéramos sido egoístas, cada quien por su lado, y cada quien hubiese vivido como bien se los hubiese podido espantar, sobreviviendo como hubiese podido al fallecer mi papá. Pero ese mismo amor de hermanos, ¿va? Esa misma fraternidad nos mantuvo unidos a pesar de los pesares, ¿verdad? Y es lo que nos ha mantenido todavía a través de los años, ¿verdad? Entonces, lo que no se sabe más adelante, o mejor dicho, sí sabemos, ¿verdad? Porque sí sabemos aquí porque estamos como estamos, lo sabemos, lo intuimos, lo sentimos, pero depende de nosotros mantener ese amor, ¿verdad? Para la siguiente vida en la cual nos toca aquí estar, ¿verdad? Porque como hermanos es a quienes más nos tenemos en la vida, como hermanos. Los papás también nos ayudan, pero partirán en su momento. Pero si no somos buenos hermanos, ¿verdad? Si no logramos nosotros limar esas asperezas que traemos de vidas anteriores, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a tocar en el futuro? ¿Verdad? Entonces, repetirla. Exacto. Con los mismos no sabemos. No con otros, porque los otros vendrán. Ajá. Entonces tenemos que pedirle mucho a Dios que mantenga ese amor, ese servicio entre nosotros, porque somos ejemplos de las siguientes generaciones. Porque nosotros ya vamos de salida, ¿verdad? Antes éramos los jóvenes nosotros, ahora ya no. Ahora ya no somos los jóvenes,
¿verdad? Ahora ya casi que somos la generación de los abuelos, ¿verdad? y así es la vida, ¿verdad? Más adelante las siguientes generaciones van a tocar ser los papás y los abuelos también, pero sigamos ese tipo de lecturas como la que tenemos el día de hoy para tratar de abrir las puertas a la vida, al entendimiento, al discernimiento del porqué de la vida, ¿no? El que estamos haciendo, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos y a quienes tenemos alrededor de nosotros, ¿verdad? No ignorarlas, porque así como veíamos en la lectura que venía esta monja, ¿va? Y estaba haciéndoles, limpiándoles las heridas de las úlceras porque ella le nacía, ¿va? Entonces para las otras, como no eran muy buenas monjas, ¿va? Eran despreciables. Para ella, como dice, mira lo que te estás dedicando, ¿va? O sea, tú no sirves para eso, no sirves para nada más, ¿verdad? Este es un desprecio en lugar de haber tomado el ejemplo que nos decía Jesús de Nazaret, ¿verdad? Quien quiere ser el mayor entre nosotros, que venga y sirva a los otros, y él fue el primero que lavó los pies de los apóstoles, ¿verdad? El ejemplo que estaba haciendo ella con sus hermanas. Pero, ¿cómo no entendieron esa labor de Jesús? La despreciaban, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Coca. Perdón, Sí, por favor. Es un comentario rápido entre todos los que hiciste ayer antes de que están. Ajá. Por ejemplo, uno que también en la lectura se nos dice que no tenemos que obsesionarnos con la idea de un amor, pues, o sea, porque normalmente la gente quiere sentir lo que es el amor y se obsesionan con esa persona. Y hay una palabra que me encanta que es limerencia. Y la limerencia es básicamente estar... Limar. ¿Ah? Limar. No, bueno, entonces creo que le dije mal. Bueno, entonces, bueno, la cosa es que es estar enamorado de una ilusión. Es básicamente no apreciar todo lo que tú estás viendo de la persona, sino la fantasía. Estás idealizándola. Idealizándola. De hecho, sí es limerencia. Ah, sí, limerencia. La limerencia es un estado mental involuntario que se caracteriza por una intensa atracción romántica hacia otra persona, acompañada de pensamientos obsesivos y un deseo abrumador de reciprocidad. Es importante no confundirla con el amor sano, ya que la limerencia puede llevar a la obsesión y afectar negativamente el bienestar emocional de quien la experimenta. Gracias. Era la primera vez en mi vida que escuchas. Gracias, Sí. Gracias, amigo. Creí que me había confundido, entonces, pero, bueno, la cosa es que eso también, por eso es que uno siempre tiene que determinar eso, con lo que tú decís, con la oración de la pareja, para ver si esa es la pareja, pedirle a Dios que sea, ¿va? Pero también, principalmente uno debería de tener amor por uno mismo, porque normalmente uno busca el amor en otra pareja porque no lo tiene hacia uno mismo. Entonces, lo primero que nada es amarse por completo a uno mismo para poder ya entregarle amor a las demás personas. Y no necesariamente porque sea tu pareja, o sea, cabal, como tú decís, a los hermanos espirituales, a todos, en el acto de servicio darles amor, porque eso después ya te va a llenar a ti. Y cuando ya sea tu momento, ya vas a estar preparado para entregarte por completo y de buena manera a esa persona, ¿no? Entonces, es como, solo quería agregar eso. Muchas gracias, René. Yo también quiero hacer un comentario rápido. Es sobre lo que se había mencionado de la situación, por ejemplo, de Jesús, que él no era para tener familia ni tener pareja. También Francisco de Asís y Clara de Asís eran solamente para proyectarse a los demás. Sí. Sin embargo, no necesariamente en esos altos niveles es donde se da. Por ejemplo, Divaldo Pereira Franco, él también, él quería tener pareja, él quería tener hijos, quería tener una familia, pero afortunadamente tuvo la oportunidad y la guía que le dieron diciéndole que él no era para hacer una familia que había venido, sino que para proyectarse a los demás. Si él se hubiera equivocado y no hubiera tenido la guía que afortunadamente tuvo y hubiera tenido pareja y familia, toda esa labor que hizo, el orfanato y todas las proyecciones que hizo no las habría podido hacer. Incluso eso lo podemos ver también en mediums o directores, ya sea de diferentes países, no solo de Brasil, que se están, digamos, proyectando a los demás y por lo regular no tienen familia, no tienen pareja. Sí, gracias. Muchas gracias, Pepe.
Vamos a continuar con la lectura. Bienvenida Heréndida, Lucía, Magdita, estamos, querido Sergio. Vamos a continuar en la página 126. El título que estamos tocando es, ahorita les voy a decir, perdón, Julia, es el capítulo 25. Y continuando, estamos en el segundo párrafo donde dice: así llegué a la edad madura. Si quieres ponerlo para arriba, o sea, no es. Así. Entonces dice: así llegué a la edad madura, con el cuerpo envejecido y el alma poseída de una inmensa pasión por el compañero de mi niñez y de mi adolescencia. Y cuando menos lo esperaba, después de haber pasado una noche en vela al lado de una moribunda, me retiré a mi celda, me puse en oración y vi que la figura del Cristo que yo adoraba tomaba movimiento. Le vi separarse de la cruz y envolverse en una túnica de blanco lino. Su rostro cadavérico recobró vida. Se inclinó hacia mí y se sonrió dulcemente. Ancianos venerables y niños hermosísimos me rodearon. Sentí un bienestar indefinible. Se me quitó aquel horrible peso que abrumaba mi conciencia. Lancé una exclamación de inmenso júbilo y vi cómo mi cuerpo caía desplomado ante el altar, mientras mi espíritu, rodeado de figuras angélicas, ascendió suavemente siguiendo la huella luminosa de Jesús. Un resplandor vivísimo me cegó y mi alma fatigada se entregó al dulce reposo que tanta falta le hacía. Sueño bendito, sueño de amor. En él se recuperan las fuerzas perdidas, en él se equilibran todas las sensaciones. El despertar de ese sueño no tenía explicación posible. Ninguno de los grandes escritores de la tierra podrían describir lo que siente el espíritu cuando se despierta de ese sueño reparador, sin el cual su entrada en el espacio sería tormento indescriptible. Pero Dios, en su sabiduría infinita, todo lo ha previsto, todo lo ha calculado. Así es que es el hombre. Tiene su sufrimiento medido y ajustado a la cantidad de fuerzas que posee. Y cuando éstas se gastan, se verifica la separación del cuerpo y del alma. Más con esta última, esta tan íntimamente relacionada con su organismo, necesariamente todos los sufrimientos de aquel la han emocionado, la han atormentado y ha sufrido sensitivamente todos los dolores de su envoltura. Desgregadas las moléculas de aquella, cesa la vibración dolorosa, pero queda el cansancio de tan penosa jornada. Por eso el espíritu entra en reposo y duerme todo el tiempo que le es necesario para entrar de nuevo en la vida, recordando todos sus hechos, apreciándolos, juzgándolos y tomando resoluciones más o menos enérgicas según su modo de ser. Mi sueño fue muy largo. Había sufrido mucho, pero mi despertar fue encantador. Renuncio a describírtelo, porque ni tú ni nadie en la tierra comprendería aproximadamente la dulcísima sorpresa que se experimenta al ver los inmensos raudales de vida que en inmensa catarata se precipitan impetuosamente en todas direcciones y se ven en las existencias como pequeños átomos. Te voy a poner un ejemplo para que lo comprendas perfectamente. Cuando en un aposento oscuro penetra un rayo del sol, ¿no es verdad que en la faja luminosa se ven innumerables partículas de eso que llamáis polvo? Pues así ve el espíritu sus encarnaciones en los rayos luminosos del sol de la verdad. Así se contempla, así vi yo mis existencias en las que he pecado siempre de credulidad. He carecido de iniciativa para indagar por mí misma el porqué de las cosas y esa falta de actividad. Esa pereza de mi razón, ese quietismo de mi inteligencia me ha hecho sufrir las lógicas consecuencias de mi indolencia fanática. Hasta ahora se puede decir que no he comenzado el nobilísimo trabajo de pensar. Siempre me he contentado con la opinión de los otros. Solo por una cosa he tenido iniciativa, para querer al que aún me recuerda. Muchos siglos hace que voy en su seguimiento. Le amo. Le envuelvo con mis fluidos, lamento y deploro sus desaciertos, que toda la actividad que me falta a mí le ha sobrado a él, pero que no siempre la ha empleado con cordura. Mi amor para él no tendrá fin. Este amor será
el motor que al fin moverá mi inteligencia. Hoy comprendo perfectamente lo improductiva que fue mi última existencia para él. Por más que yo creía en mi ignorancia que salvaba su alma de las llamas eternas, estas no existen, pero sí otros tormentos de las cuales no he podido salvarle con mis ayunos y mis cilicios. Algo más útil le hubiera sido si hubiese unido mi suerte a la suya y acomodándole en sus vigilias le hubiese aconsejado que huyera de tribulaciones, de azares y de cometer imprudencias que mucho le han hecho y le harán sufrir. Ejercité mi paciencia y mi humanidad, pero de una manera tan pobre y tan mezquina. Estuve tan lejos de conocer la dignidad que siempre debe conservar el espíritu. Hice tan completa abstracción de mi inteligencia que fui una máquina que funcionó al impulso de 100 voluntades. ¡Qué degeneración tan humillante! ¡Qué abdicación tan estúpida! Ahora lo comprendo todo. Ahora veo el importantísimo papel que representa la madre de familia. Ahora me persuado de que las religiones han tiranizado a la mujer. Yo le prometo al único ser que he amado aprovechar mejor el tiempo en lo sucesivo. Descenderé hasta él. Ascenderá él hasta mí. Prohibido nos está a los espíritus hacer revelaciones proféticas, porque ellas coartarían el libre albedrío de los terrenales. Por eso nada te digo, aunque me ha sido muy grata tu evocación, puesto que me evocaste en nombre de Él, que vive envuelto con mi fluido y que confío y espero en la unión de nuestros destinos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué importa? La fecha ni el lugar de la acción. La medida del tiempo no es igual en todos los planetas. Únanse las almas cuando merezcan realzar su sueño y no contemos días, años o siglos, que son menos que segundos en el reloj de la eternidad. Cesa por hoy nuestra entrevista espiritual y en ocasión más oportuna y quizás en mejores condiciones recibirás las inspiraciones de Julia. La comunicación que hemos transcrito nos demuestra una vez más que el fanatismo religioso ha causado innumerables víctimas, mientras que el racionalismo filosófico guía a los espíritus por la senda del progreso y los impulsa a cumplir grandes misiones en bien de la humanidad. ¿Cuántas mujeres habrán sufrido y sufrirán durante algún tiempo el martirio que sufrió Julia, enterradas en vida, trucando las leyes de la naturaleza, convirtiéndose en higueras secas, las que estaban llamadas a ser árboles fecundos? Dígase, repítase de continuo que las mujeres en los conventos son homicidas, porque dejan de dar su contingente a las leyes naturales, esterilizando lo que fue creado para dar abundante fruto. En esas grandiosas tumbas se petrifica la inteligencia y se convierte en autómata el ser más activo, el que está destinado a ejercer la soberanía de su voluntad en un pequeño reino llamado hogar, donde un esposo querido, unos padres amorosos y unos hijos exigentes giran en torno de un pequeño astro denominado madre de familia. Utilísima enseñanza encierra la comunicación que hemos obtenido. Estúdiese detenidamente que o mucho nos engañamos o hay en ella bastante que estudiar. Así finaliza el título de Julia del capítulo 25. Nos hace recapacitar, reflexionar, meditar y ante todo nos indica la importancia de sí tener nuestra propia opinión, tomar en consideración una serie de factores, pero no encerrarnos en el espacio, como decía Coca, en un punto sin socializar, sino que tratar la manera de ir aprendiendo en base a donde nosotros nos encontramos y seguir aprendiendo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario del otro lado de la pantalla. No, gracias. Y acá en los presentes, que deseen hacer algún comentario. Yo creo que hablando de lo que estabas comentando, creo que es bien importante lo que estabas mencionando, que muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Porque yo me incluyo ahí en eso, en algunos momentos de mi vida.
¿verdad? Que es no socializar, ¿verdad? Y el hecho de no socializar nos está vedando conocimiento de experiencias de otros hermanos, ¿va? Así como por ejemplo, es va que te ponga así como ejemplo, ¿va? Así como por ejemplo vos que socializas bastante, ¿va? Ves la problemática que tienen varios hermanos y hermanas, y entonces lo que están viviendo, lo que están... ¿Qué manda? Es una enorme oportunidad de aprendizaje. Exacto, que uno se la pierde si uno no socializa. Si uno no socializa, uno se pierde esa oportunidad de aprendizaje. Además de que según el libro de los espíritus, esa es una ley de ¿qué es? De sociedad. De sociedad, ¿verdad? Entonces, estamos violentando la ley que es la ley de sociedad, en perjuicio de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos hasta cierto punto también ir evolucionando por ese mismo contacto con las demás personas, porque al tener contacto con hombres y mujeres así de manera, al ir socializando, por redundancia, uno puede ir conociendo diferentes caracteres, ¿verdad? Hay a veces aspectos sinceros, hay aspectos hipócritas, ¿verdad? Que no son sinceros, y todo eso uno lo va uno experimentando para sí mismo como vivencias, ¿verdad? En la propia vida, en la propia existencia. Entonces uno puede ver pensamientos, el pensamiento de uno o de otra, cómo piensan, ¿verdad? Cómo van sufriendo en sus vidas también ellos o ellas, en la medida que uno se va compenetrando en sus vidas, ¿verdad? A la hora de ir platicando con ellos, conversando con ellas también, acerca de sus existencias, de los problemas existenciales que pueden tener, ¿verdad? Que en algunas oportunidades pueden incluso querer quitarse la vida, ¿verdad? Pero si uno no socializa con ellos, uno ni enterado está que el que está a la par de nosotros está pensando en quitarse la vida, ¿verdad? Y uno pierde una oportunidad también de poder uno aconsejar y ayudar para evitar ese pensamiento de sus hermanos, ¿verdad? Por otro lado, se enriquece nuestra experiencia, porque ver las cosas desde otro punto de vista, ¿va? Porque como hemos visto, por ejemplo, un vaso, ¿va? Que se puede ver medio lleno, medio vacío, y los dos tienen razón. Los dos tienen razón, no se puede decir, no, vos tenés razón, no, vos la tenés, no, los dos tienen razón. Pero los diferentes puntos de vista van enriqueciéndonos a nosotros para saber cómo ver, ¿verdad? las circunstancias de la vida desde diferente panorama. Probablemente uno u otra, nosotros no hemos visto un aspecto de nuestra vida, por ejemplo, ¿va? Que alguien más siendo más objetivo o objetiva lo está viendo, ¿verdad? Como el caso que les comentaba de nuestros enemigos, ¿verdad? Nuestros enemigos son expertos en vernos lo peor de nosotros, ¿verdad? Entonces están viendo, poniendo el dedo en la llaga y nos están observando y viendo. Entonces aprendemos también de ellos y de ellas, ¿verdad? Lo que nos están comentando, porque decimos, entonces no va por aquí. O puede ser también que sea mentira lo que nos digan, ¿verdad? Que no es cierto, porque nosotros lo sabemos por dentro que no está sucediendo. Pero eso no sucedería si no socializamos, ¿verdad? Esa es una parte que les quería comentar de la socialización. Por otro lado, me llama a mí la atención también de eso, porque lo he leído en algunos libros, ¿verdad? Y ahora también lo vemos acá, el poder del amor, ¿verdad? Porque estas hermanas y hermanos aman independientemente de cómo sean sus personas queridas, ¿verdad? Pueden ser de lo peor, sin embargo, van, encarnan y los buscan en los lugares del umbral, del astral inferior, y ahí están esperándolos para poder tener otra oportunidad y tenerlos en sus brazos, estando encarnados, ¿verdad? Y poder de alguna manera irlos orientando, ¿no? Ese amor, ¿verdad?, que tienen estos hermanos es muy, muy loable. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se forja ese amor? ¿Verdad? Solo que fueran los completistas. Porque sí, pero digamos, aparte de que sean los completistas, ¿verdad? Tiene que haber una manera donde se da inicio a ese amor, ¿verdad? Tuvo que haber sucedido algo que forjara ese amor, ¿verdad?
Tiene que, la misma lógica nos dice, no, algo pasó, algo hubo ahí, algo de bueno hizo en alguna existencia. Solo aquí, con eso que estás diciendo, ahí Sí. repito, como mencionaba antes, o sea, cuando ya nosotros ya nos aprendimos a amar y nosotros brindamos amor y servicio a todos los demás, eso también pudo haber sido, porque, o sea, recuérdate que, bueno, o sea, recordémonos todos, ¿verdad? O sea, perdón, Sí. que, o sea, Diosito, por ejemplo, también, él nos ama a todos, y una vez que tiene una criatura que él ha creado, nunca la abandona. Entonces nosotros, por ser entes que venimos, o sea, parecidos a él, entonces también, si nosotros creamos una conexión de amor con otra persona, aunque sea mínima, así como tú decís, que una palabra, algo así que nosotros le dirigimos, ya estamos creando ese lazo, porque a nosotros puede ser que se nos olvide, pero va a estar de todas formas ese lazo ya creado con esa persona. Entonces, solo para... Sí, gracias amigo, fíjate que cabal, gracias por dar la explicación, porque yo algo de eso estaba pensando, fíjate, por el mismo nivel espiritual de estos hermanos, ¿verdad? O puede ser que no sea tan alto nivel, puede ser que tampoco sea tan alto nivel, pero se produce esa conexión, como bien comentás, ¿verdad? Con este hermano y esta hermana, ¿verdad? Porque hay amores tan fuertes, ¿verdad? Que uno dice, y sería bueno, por ejemplo, investigar, ¿verdad? Sería excelente investigar cómo fue que comenzaron a darse. Por ejemplo, ¿qué le digo? Como bien decís, imagínate, porque si bien es cierto, uno tiene que estar así y comenzás a dar amor a las demás personas, ¿verdad? Porque ya te nace, no porque nadie te esté obligando, sino porque ya te nace, ¿verdad? Pero con uno o una, ¿verdad? Que sintas esa conexión, ¿verdad? Esa conexión tan fuerte a lo largo de los siglos, ¿verdad? Esa conexión, ¿cómo es que se pudo haber dado? Entonces yo veía algunas hipótesis, por ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos que venían así como decía Peucho, que sean completistas, pero imaginemos que no eran completistas, ¿verdad? Venían en una encarnación los dos, ¿verdad? Y uno le dio amor a la otra, al otro a otra, de una manera que la dejó marcada a esta, ¿verdad? Y a pesar de que esta siguió creciendo y creciendo, nunca se le olvidó el amor que le dio el otro, ¿no? Y ella siguió creciendo, y entonces llega un momento en que está tan elevado, pero se quedó estancado, ¿no? Que no importa, ese mismo amor baja, ¿cómo se llama? A esos lugares, de esos umbrales, a traerlo, ¿no? Que puede ser una hipótesis que puede suceder, ¿verdad? O puede ser, como bien decís, que espontáneamente no hubo nada, no hicieron nada, pero hay algo que me llama la atención de este espíritu que yo lo sigo, independientemente de cómo sea, ¿verdad? Ahí, a pesar de cómo sea, ¿verdad? Porque veíamos en algunos casos en la lectura espírita donde hay espíritus tan malos, pero negativos, que son príncipes de las sombras. Pura maldad. Ajá, y a pesar de eso, hay espíritus superiores que están esperando la oportunidad de poder, que los aman, y están esperando esa oportunidad de poder darles amor cuando vienen a encarnarlo. Entonces, son de esas situaciones que uno se pregunta también, como en el caso que estábamos leyendo, ¿va? Que cómo es que se dan, ¿verdad? Sí, de hecho, solo para recordar que, digamos, nosotros como espíritus somos afines en sentimientos a los que también sentimos como la misma, digamos, intensidad en ese caso. Por ejemplo, puede ser tal vez se conocieron así de la nada en una encarnación, o ya estaba previsto, o se conocieron en el plano espiritual, no se sabe, ¿va? No tenemos esa certeza. El punto es que se conocieron, ¿va? Y al encontrarse sintieron esa afinidad en sentimiento. O sea, uno dice como, puchica, ¿pero qué será? Pero es como una conexión que uno simplemente no puede escribir, ¿va? Entonces, con el paso del tiempo, cada quien ha tomado sus decisiones, así va, del libre albedrío. Entonces, sus caminos se fueron separando. Pero el sentimiento sigue ahí vinculándolos. Entonces, como cuando uno recuerda, en el caso del señor que acude a buscar la ayuda de Julia, digamos, ¿va? Que dice, yo la recuerdo con cariño, yo tengo la esperanza de que ella me esté esperando, y solo la conoció en la adolescencia. Entonces, él, por lo que daba a entender en la lectura, ya tenía su familia, ya era abuelo, hasta bisabuelo podría haber sido, pero nunca forjó su familia, digamos, con Julia, que era en realidad su verdadero amor, con quien él compartía ese sentimiento así de que sincero y puro, a pesar de que, como bien ella decía, él estaba descarrilado en el camino. Gracias.
Muchas gracias. ¿Algún último comentario que deseen realizar?